Comienza el feliz año secular, feliz nuevo año secular, porque yo siempre digo que el año para cada uno comienza cuando cumplimos años. Amén, ahí sí empieza un periodo de nuestras vidas, uno más, y por el cual tenemos que agradecer. Nuestra hermana Martita hoy está cumpliendo sus jóvenes 80, así que por eso no está aquí. Amén. Así que 80, no sé si el Señor nos va a permitir llegar a tanto o no, o más o menos, pero bueno, si es como Martita, ¿verdad? Que tiene ese amigo fiel, que tiene esa esperanza, no importa cuánto tiempo estemos aquí en la tierra, pero que mientras estemos podamos manifestar como nuestra hermana la alegría de vivir en Cristo, con Cristo y a través de Cristo. Amén. Y con esa esperanza viva. Amén. Gloria a Dios, porque no hay mejor vida que esta. Nos visita hoy, tenemos una visita hoy, por allí, ¿su nombre? Sí, Rocío. ¿Cómo le decimos a Rocío? Bienvenida, Rocío, a la casa del Señor. Qué bueno, Rocío, que esté aquí. ¿Conoce al Señor ya? ¿Sí? ¿No es la primera vez que está en una iglesia evangélica? ¿Ya conocía? Bueno, gloria a Dios. También nosotros somos la familia de la fe y bueno, queremos compartir esa esperanza viva que nos da alegría, gozo y paz en medio de la tempestad y la tormenta. Amén. O cuando estamos tristes decimos, ¿qué voy a seguir esperando? No, queremos compartir con Rocío también todo lo que Dios ha hecho con nosotros y mucho mejor lo que hará. Amén. Porque la gente que no conoce a Dios dice, todo lo que pasó fue mejor. Cualquier tiempo pasado fue mejor, dijo alguien por ahí. Pero para nosotros, amén, lo que viene es mucho mejor de lo que pasamos. Amén, hermano. Gloria a Jesús para siempre. Así que en este nuevo periodo secular, año nuevo 2025, podamos gozar de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestro diario vivir. Amén, hermano. Es mi deseo que pueda recibir todo lo que Dios ha preparado, y para eso es necesario nosotros poder seguir confiando y seguir sabiendo o teniendo claro cada día, en cada momento, lo que acabamos de cantar, cómo se empezó la reunión, que Él es fiel. Amén, hermano. No importa por el camino que vayamos, referente por el... No, está mal dicho. No importa por la situación que estemos pasando. Si el Señor está con nosotros, saldremos adelante. A veces no entendemos los procesos de Dios para llevarnos al conocimiento de su gloria. Y en medio de las batallas, de las luchas, muchas veces nos hemos cansado y hemos perdido la esperanza. Quizás fue necesario para que pudiéramos ver igual la mano de Dios. Pero qué bueno que en este nuevo periodo, todas esas cosas que quedaron por el camino, quizás podamos saber en cada batalla, en cada circunstancia, que Dios sigue siendo fiel. Él va a ser fiel a su palabra, y el proceso por el cual nos lleve, si está en las manos de Él, venceremos. Amén, hermano. Yo quiero compartirles una palabra que espero que sea muy conocida, como toda la palabra. Amén. Es necesario que nosotros conozcamos toda la palabra, porque así no erramos, porque así por desconocimiento, por error y por el manejo de la palabra para beneficio propio, han nacido las sectas y hombres y mujeres han sido engañados. Y algunos no han sido engañados, pero como le conviene lo que le dicen y es lo que quieren escuchar, entonces han aprovechado esa oportunidad. Amén, hermano. Entonces, qué bueno que nosotros la palabra sea conocida
porque la palabra, el mismo Jesús dijo que la palabra habla de Él. Amén. Entonces, cuanto más conocemos, más nos acercamos a nuestro amigo, más conocemos a nuestro amigo. La palabra de Dios que quiero compartir en esta mañana está allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24 del versículo 13 en adelante, que usted ya lo conoce, es el camino a Emaús. Dice la palabra de Dios: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Este pasaje, que es bien conocido y que quizás lo hemos compartido, lo hemos escuchado, lo hemos leído, nos ha bendecido muchas veces. Yo quiero compartirles en esta mañana lo que Dios me habló a mí. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿por qué dirá dos de ellos? ¿Quiénes eran aquellos dos? Uno era Cleofas, y del otro se dice algunos que era María, el otro, por más que dice dos de ellos, otro dice que era Juan Marcos, otro dicen, hemos visto varios postulantes para que no es lo que importa, pero sí eran de los seguidores de Jesús. Amén, hermano. Como usted y yo lo somos,
seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, hijos de Dios. Y al seguir a Jesús queremos estar cada día más cerca de Él. Amén. Ahora, estos dos, ese mismo día de la resurrección, que es lo que viene hablando, dice la palabra de Dios que iban por el camino, estaban allí comentando los hechos terribles de la muerte de Jesús, pero también estaban dudando acerca de la resurrección de Jesús. La muerte, la muerte ya había ocurrido. Había sido un hecho traumático y terrible humanamente lo que había pasado, y ellos lo habían visto. Apóstoles habían renunciado, habían negado al Señor, y todo esto se conocía, hermano, era sabido. No era tan grande el lugar donde se llevó a cabo todo este juicio y la flagelación de Jesús y todo lo demás. Mucho más cuando Jesús no era un personaje desconocido, todos lo conocían. Hacía 3 días atrás había entrado en un burro, ¿se acuerda? Y todos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los mismos que 3 días después estaban diciendo, crucifícale a denos a Barrabás. El Imperio Romano por parte de Pilato se había interesado en el tema y hasta los romanos querían liberarlo, pero los religiosos querían que lo crucificaran porque no les convenía. Tristemente ese hecho se da hoy en día. Muchos religiosos quieren que se crucifique la verdad de Cristo porque no les conviene. Amén. Eso es para reflexionarlo cada uno. Pero una de las cosas que habla esta palabra es de la fidelidad de Dios. Amén. A través del tiempo, a través de las circunstancias, a través de todos los procesos que el mundo ha llevado, que en el mundo han transcurrido, la fidelidad de Dios permanece para siempre. Amén, hermano. Permanece para siempre. Y eso debemos tenerlo claro cada día. Porque yo le quiero decir algo y no es para arruinarle la alegría, al contrario, es para darle alegría. Este año que vamos a transcurrir, el año secular, va a ser peor que el año pasado. Seguro, porque van a gobernar los comunistas. Mucho más allá de eso, hermano. ¿Amén? Va a ser peor. Amén, hermano. Porque si no, la palabra que salió de la boca, que sale de la boca de Dios, no se cumpliría. Abundará el pecado, pero la gracia sobreabundará. Amén, hermano. Vendrán diferentes aflicciones a nuestra vida, en nuestro trabajo, en la salud, en la economía y diferentes cosas. ¡Qué negativo! Pero la gloria de Dios se manifestará. Nosotros nos quejamos de, que las luchas, las batallas. Amén. Pero la palabra de Dios dice que en medio de las batallas Dios se glorificará. Amén, hermano. Dice, Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si querías ver la gloria de Dios? Fue necesario que su hermano muriera. Y el dolor y todo lo demás. Y se imagina que cuando Jesús dijo, bueno, vamos a quedarnos un poco más acá, porque esto es para que Dios se glorifique. Se imagina si las hermanas se enteraron de esos dichos de Jesús, habrá dicho, la verdad que me desilusionó el Señor. Pero era imposible que si Lázaro no muriera, esto ocurriera. Amén, hermano. Y era necesario, y no me quiero desviar del tema, pero era necesario que muriera y estuviera más de 3 días, porque había por ahí una historia, una fábula, que hasta los 3 días una persona podía volver a vivir porque dice que el alma andaba dando vuelta por ahí. Entonces cuando el cuerpo ya estaba descompuesto ya era imposible. Por eso le dice, mira, hace 4 días que murió, no lo resucita ni Dios. Amén, hermano. Así que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Dice la palabra de Dios que estas 2 personas, estos 2 hermanos, estos 2 seguidores de Jesús,
iban a Emaús y Jesús mismo se les junta por el camino, se les agrega en el camino y comienza a hacerles preguntas. ¿Qué están hablando? Y qué bueno, hermano, que en este nuevo ciclo, en este nuevo año que comienza, nosotros podamos atender o prestar atención a lo que nosotros mismos estemos hablando en este transcurso. Amén. ¿Hablaremos de la muerte o hablaremos de la resurrección? La muerte es importante porque fue la expiación, pero mucho más importante es la resurrección. Amén, hermano. Eso declara la verdad que se había anunciado desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar en este nuevo periodo mientras caminamos? Porque seguiremos a Jesús. Pero a veces hablamos más de lo traumático que fue el 2024 y de lo que es nuestra vida cada día, y no hablamos de la esperanza que tenemos sellada con fuego a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué bueno que nosotros podamos analizar y que podamos mirar que en nuestro caminar con el Señor, Él sigue siendo fiel. Él sigue apareciéndose en el camino para interrogarnos, y quizás hoy nos interrogue. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando más de nuestra realidad física como enfermedades, economía, esto y lo otro, falta de trabajo, luchas, problemas en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, del mal que trae cada día y preparándonos para el mal que traerá mañana. No te prepares para el mal que vendrá mañana. Jesús mismo lo dijo, hoy está, cada día traerá su propio mal. Amén, pero confiemos en el Señor. Amén, hermano. Esa es la esperanza viva que cada uno tenemos. Por eso Jesús se acerca siempre en nuestro caminar, por más que nuestra condición no sea la mejor, emocionalmente, físicamente, sentimentalmente. Jesús siempre caminará a nuestro lado, porque Él dijo en su palabra, Él mismo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Y el fin no ha llegado, aleluya. Tendremos que seguir por un tiempo más, no sé cuánto, pero tendremos que seguir. Amén, hermano. Pero qué importante que en nuestro caminar el Señor pueda caminar junto a nosotros. A veces en medio de la aflicción nos pasa como a estas personas, no lo reconocemos, pero Él está ahí. Amén, hermano. Hablaban de esto, y esto le producía tristeza por un lado, desesperanza. Dice, Cleofas le dice, pero ¿cómo? ¿Eres el único forastero que no se enteró de las cosas que han acontecido? ¿No sabes lo que nos pasa? Porque Jesús le dice, ¿qué cosas hablan? ¿Y por qué es tan triste? Y qué bueno que en esta mañana, si hay algo de dolor, de inseguridad, de tristeza, de desesperanza, podamos decirnos nosotros, ¿por qué estoy en esta condición? Si Cristo resucitó. Amén. Aleluya. El Señor resucitó. No he creído en una religión, en una fábula. Cristo resucitó y con Él está mi esperanza. Amén, hermano. Él es fiel a su palabra. Él cumplirá su propósito. Lo que Dios me prometió, Él lo cumplirá. Amén, hermano. Dice, vida, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Con el aumento miserable que me dieron de jubilación, ese es lo que he escuchado estos días. Con lo que subió la luz, el agua, el teléfono y la nafta, comprate gasolero. Es lo mismo. Amén, hermano. Pero ahí, esas son cosas que van a acontecer. Amén, hermano. Pero qué bueno que Cristo resucitó y en Él hay esperanza. A veces no miramos las circunstancias y no miramos cómo nosotros deberíamos verlas. Dice Jesús, ¿por qué están tristes? Sí, pasó que crucificaron al Señor. Nosotros, hasta que lo llevaron de allí, del monte, y
y lo encarcelaron y lo golpearon, aún cuando lo torturaron, teníamos esperanza, pero ahora ya murió. Él era, y qué bueno, hermano, que si nosotros estamos aquí, Jesús no fue para nosotros, sigue siendo, hay una diferencia. Él era, dice, el que nos daba esperanza, pero ahora ya no, aunque, dice la palabra de Dios, hay noticias las cuales nos animan, no estamos muy seguros. Una de las cosas que podemos resaltar es que cuando estamos en este camino no estamos solos. Jesús camina con nosotros. Lo otro es que Él conoce nuestra situación, nuestras emociones, lo más secreto de nosotros, lo que habita en nuestro corazón. Y que aunque estemos desanimados, aunque estemos cansados, aunque hayamos perdido la esperanza, Él está junto a nosotros. Y nos interroga diciéndonos, ¿por qué estás así? Yo soy tu amigo, como cantábamos. Él es mi amigo fiel. Él nos ayudará. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, hermano. No estará estancado ahí, sino que habrá algo que fluirá a través, y esa es la vida de Cristo Jesús en nosotros. Dice la palabra de Dios, ¿por qué están tristes? No están solos. Ellos manifestaron, sí, bueno, pero manifestaron todas estas cosas que le decía antes. Sí, bueno, pero tenemos razones para estar tristes. Humanamente sí. Quizás en este 2025 se aumenten las razones para estar triste, angustiado, preocupado, afligido. Pero siempre acordémonos que Jesús está a nuestro lado. Amén. No simplemente como una compañía, sino conociendo nuestro estado y nuestra situación. Quizás los mejores amigos, por causa de tu condición, de tu situación, se te aparten y se te vayan. Pero Jesús siempre estará ahí, porque Él lo ha prometido y es fiel a su palabra. Amén. Dice también la palabra que ellos dijeron, Jesús, que fue un varón profeta poderoso en palabra, poderoso en hecho, conocido por todos, pero lo mataron. Y muchas veces nosotros en el caminar con el Señor se nos muere la esperanza. Van a venir hechos y vienen hechos, circunstancias, situaciones que quieren matar esa esperanza. El Señor ya no me escucha. ¿Qué le voy a pedir al Señor? Mirá mi condición. ¿Sabe que la tristeza de ellos era una negación de la resurrección? Estaban negando indirectamente que Jesús había resucitado. Estaban dudando de que lo que Dios había dicho, lo que Jesús le había dicho, compartía Rosario San Juan, dice, estas cosas le he dicho para que cuando acontezcan, estaba hablando del Espíritu Santo, pero para cuando acontezcan, ustedes sepan que tiene que ser así, que va a ser así. Y habían olvidado lo que el Señor, era una forma de dudar de la palabra que Jesús le había dicho. Y a veces nos afligimos. Yo tengo una persona muy amada de mi corazón que me dice, ay, si me viene tanta plata de luz me muero. Es una ovejita que tengo de 84 años. Y yo digo, pero no se vaya a morir porque el cajón sabe cuánto sale. Más caro que la luz. Entonces es para sacarla, ¿verdad? De esa. Sí, dice, ay, que yo me voy a morir. No, no se va a morir porque si el Señor no determinó que se muriera, no se va a morir, menos por una cuenta. Las cuentas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer.
Entonces, a veces somos así, hermano, pero qué bueno que podamos entender y podamos reflexionar en este tiempo, en este día y de aquí en adelante, de que el Señor está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos. Dice, ellos no le reconocían. Muchas veces pasa eso. Nos ha pasado a todos, que estamos caminando con el Señor y no podemos verlo a causa de nuestro dolor, de nuestras tristezas, de nuestras angustias, de nuestras dolencias, de las cosas que nos acontecen cada día. No vemos al Señor, dejamos de verlo y entonces empezamos a perder la esperanza. Amén. Dice, los hombres pudieron más que Dios. Lo sentenciaron a muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día. Yo no sé qué planes tenías el año pasado, porque hay personas que se marcan una meta, ¿vio? Ahora, la meta principal de nuestras vidas no nos toca, dice el libro de los Hechos, conocer. No sabemos cuándo Cristo va a venir, pero sabemos que va a venir. El día y la hora, Jesús dice, son del Padre. Pero no dejemos de esperar, no dejemos de confiar, no dejemos de tener presente que la fidelidad de Dios permanece para siempre. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Amén. Lo que se te ha prometido vendrá. Amén, hermano. Y si no viene, porque lo esperabas, pero Jesús no te lo había prometido y no viene, a veces nos aferramos a esperanza que nosotros mismos nos creamos. Si no viene, las cosas, a veces pedimos cosas y decimos, no, alguien me dijo una vez, oré al Señor porque quería ir a un lugar y oré al Señor y estuve orando, oré una semana y no tuve respuesta y me fui igual. No hubiera orado nada, perdí una semana orando. Mire si le hubiera pedido a uno de nosotros que orara. Hubiéramos orado, hermano, porque al final se iba a hacer la voluntad de su vida, que hiciera la voluntad y ya estaba. Amén, hermano. Entonces, qué bueno es que lo que Dios sí nos ha prometido, eso hará. No sé cómo Dios lo hará. He oído cientos de personas tristemente decir, yo a mis hijos los puse en las manos de Dios, como todos nosotros, ¿verdad? Y después vemos a los hijos que ellos tienen su propia vida, me pasa a mí. Dios me prometió, le lloré a Dios no sé cuánto tiempo, pidiéndole, Señor, sálvalos. Y una mañana estaba orando y vino la palabra de Dios a mi vida y me dijo, yo los salvaré. Pero yo los salvaré, no vos. Como diciéndome, dejate de llorar, mirá la palabra, yo me encargo de eso. Dedicate a lo que tenés que hacer. Hacé lo que tenés que hacer. Y entonces dije, gracias, Señor, y vino paz a mi corazón. Ay, mis hijos empezaron a la semana, fueron a la iglesia, están sirviendo. No, creo que empeoraron. Y no me gozo por eso. Pero si Dios me lo prometió, capaz que Dios tenga que retorcerlos un poco. Capaz que Dios tenga que decir, ay no, Señor, dámelo de nuevo. Se van a perder. A ver, hermano, si se lo pusiste en la mano de Dios, tu trabajo, tu matrimonio, déjalo. Confía en Dios, seguí orando, sí. Dios los guardará, pero Dios los salvará. Estoy orando por mis hermanos. Algunos han amagado convertirse. Y amagaron nomás. Y había uno de mis hermanos que tenía que pasar por su tercera o cuarta cirugía y
y su corazón está al 30%, entonces mi mamá vino y me dijo, ay, orá por tu hermano para que no lo operen. Y le digo, mamá, así le digo yo, mamá, si tiene que pasar por esa operación y se va a morir, lo importante es que oremos por su salvación. No digas eso. Yo entiendo el corazón de una madre, pero si yo pusiste en la mano de Dios y ese es el camino, si un segundo antes se arrepiente, se vuelve al Señor de todo su corazón, entrará en el reino de los cielos. Amén, hermano. Si se arrepiente de todos sus pecados, entrará en el reino de los cielos. Si no, porque está el ejemplo del ladrón allí en la cruz. Pero no, dice, no, pero que sea como yo digo, con algodón, gasita, ¿verdad? Cuidadito, perfume, y no, dejemos, a veces nos duele como Dios procesa las cosas, nos duele en nuestras vidas, tenemos que renunciar y tenemos que arrepentirnos y reconocer que le erramos, que pecamos, que tenemos que volvernos, pero si ese es el camino a la salvación, prefiero eso y no el infierno. Amén, hermano. Ayúdame, Señor. Dice la palabra de Dios. Ellos le relatan a Jesús y dice que ellos estaban esperando. Dice, aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como ellos no le hallaron, dijeron que habían visto a ángeles, pero serán cosas de mujeres. Lo que sé es que los hombres no se habían atrevido a ir ahí al sepulcro. No quizás por miedo, pero ahí muestra una devoción de las mujeres, y no se me sacan cartel las hermanas. Una devoción, un amor especial para ir a ungir al cuerpo del Señor, para ir a rendirle honor a su Señor. Aunque estuviera muerto, aunque no dice si ellas dudaban que iba a resucitar, no, pero ellas tenían amor por su Señor. Y así fue, y podemos hablar mucho rato de esto, pero vamos a seguir. Estaban dudando aún de lo que decían las mujeres, que no eran mujeres extrañas, no eran mujeres, eran hermanas, seguidoras del Señor, servían al Señor. Muchas de ellas habían sido liberadas de demonios, usted se acuerda, y había sido hecho milagros. Estaba también entre ellas la madre de Jesús. Había muchas hermanas que seguían al Señor, pero aún así dicen, es dudoso lo que dicen. Y fueron unos varones para constatar lo que ellas decían y hallaron como le habían dicho, o sea, era cierto. A veces, hermano, vienen nuestras hermanas y nuestros hermanos y nos hablan y a veces dicen, ¿será cierto? ¿Será cierto lo que me dice? Es cierto, hermano. Cuando viene de parte de Dios te digo que es cierto. Lo que pasa, ¿sabe qué pasa? Algo que pasó al final que luego lo vamos a hablar. Dice, entonces Jesús le dijo, ustedes qué insensatos que son. Qué falta de fe que tienen, qué falta de confianza que tienen. Estuve con ustedes tanto tiempo y no aprendieron ni siquiera a confiar en mí. Y a veces yo me pregunto, me pongo en primer lugar, ¿cuánto tiempo hace que el Señor está en mi vida? Y a veces dudo, a veces me desespero y a veces quiero forzar el camino por donde he de transitar. Y me pongo cabezón, porfiado. Y quiero hacer mi camino, que sin duda, como dice el proverbio, ¿verdad? La senda que lleva a veces a la muerte. Pero el Señor ahí tiene compasión y nos endereza el camino. Amén, hermano. ¿Cuántas veces dudamos y decimos, ¿será que Dios cumplirá? ¿Será que será como se me ha dicho? Sí. ¿Y cuántas veces dudamos de cuando nos hablan algo y decimos, ¿quién sabe? Yo no sé. Ahora si viene alguien de por allá de otro país, que tiene título de resucitador, como aparecieron varios,
conocía muchos que habían resucitado muertos y no sé, nunca vi uno, pero decían, ¿verdad? Yo sé que el Señor puede resucitar, el hombre no, el Señor sí. Amén, hermano. Ahí sí creemos, aunque diga cualquier disparate le creemos. Pero si alguien, una hermana dice algo, quién sabe si será. Analizalo, tenés la palabra, tenés el Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Antes de dudar, y mucho más si habla de dar vuelta y volver a comenzar. Amén, hermano. No sé si me entienden. Dice, y los hermanos también dijeron, pero no lo vieron. Y entonces ahí está como se decía allá en el interior, como los turcos, es ver para creer. Decían que los turcos decían ver para creer. Hermano, si la confianza no se trata de ver, se trata de creer en el Señor. Por eso hemos creído. Algunos de nosotros hemos visto a Dios solo en el obrar, en la manifestación. Dice, el Espíritu es como el viento, vemos su manifestación, pero creemos y esa vida vivimos y es una vida real. Amén, hermano. Nunca hemos visto a Dios, por eso nos llaman locos. Creemos en un Dios que no vemos, pero sí que obra y actúa, cambia, transforma, renueva y restaura. Y ante ese hecho de incredulidad que ellos manifiestan, decir, sí, nosotros nos han dicho, pero no sé si será cierto. Jesús dice, hay algo que les puedo decir para esto. Y les comienza a relatar la palabra que de Él habla. Lo que habían dicho los antiguos, los ancianos, los profetas, los maestros. Lo que se había hablado sobre Él, allí estaba. Y yo quiero decirte algo, y quiero decirme algo a mí mismo. ¿Cuánto necesitamos volver a la palabra, hermano? Porque a veces perdemos la esperanza, porque la palabra pasa a ser letra y no se puede vivificar en nosotros. Porque aquí está lo que habla del Señor. Jesús le comienza a hablar sobre la palabra. Así que cuando la aflicción, la duda, la angustia, el dolor, la tristeza, la necesidad económica, física, el desánimo espiritual golpea tu vida, vea la palabra. Anda a la palabra de Dios, porque allí está la esperanza. La palabra es la que renueva, la palabra es la que restaura, la palabra es la que fortalece, la palabra de Dios es la que te vivifica. Amén, hermano. No es muerte, es soplo de Dios, es aliento de vida. Sale de la boca de Dios para vivificarnos. Amén, hermano. Dice, ustedes olvidaron, y a veces nos olvidamos de que aquel que estuvo muerto y resucitó está a nuestro lado porque no prestamos atención a la palabra. Y por eso hay tanta gente llena de duda y tanta gente en doctrinas erróneas que simplemente conducen al error y al fracaso porque se han olvidado de la palabra. Hay gente que ha tenido capacitación, que ha seguido el camino del Señor, que ha sido instruida en la sana doctrina y hoy están en religiones porque les conviene lo que le dicen, pero saben en su interior que es mentira lo que le están diciendo, porque no se quieren volver a la palabra. Cuando tengas dudas sobre lo que pasa alrededor de tu vida, anda a la palabra de Dios. Cuando no sepas cómo hacer en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, cuando no entiendas por qué estás tan sola, tan solo, anda a la palabra de Dios y así hallarás esperanza, sanidad para tu cuerpo, fortaleza para nuestras almas, esperanza para nuestras vidas. Amén, hermano. Esa es la palabra que te acercará a Cristo porque ella habla de Él. Amén, hermano. Y dice la palabra de Dios que llegaron allí a Emaús y le invitaron a quedarse. Él hizo, dice, como que se iba más lejos. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros que ya es tarde. Y compartieron.
abrieron los ojos y le reconocieron. ¿Sabe que no son los testimonios en el culto que yo los extraño tanto a los testimonios? Porque me hacen tanto bien sentir que hermanos fueron sanados, bendecidos, matrimonios fueron transformados, cosas que ya no esperaban, Dios las hizo, promesas que se cumplieron de parte de Él, y eso me fortalece. Pero nosotros nos hemos olvidado de compartir. Muchas veces nos olvidamos de compartir. Y cuando hablo de compartir, no hablo de que usted le dé a alguien o alguien me dé algo a mí, no. Compartir el tesoro, lo hemos estado hablando en los varones y es mi deseo, hermano, que cada varón, pero también cada hermana, cada joven, cada niño comparta el tesoro que hay en nuestras vidas. Somos salvos, hermano. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Somos felices porque Él nos rescató cuando estábamos perdidos y sin esperanza. Y a veces no tomamos conciencia del tesoro que tenemos. Hay mucha gente que no lo tiene y hay otros que lo han perdido. Hay muchos que su visión en el caminar con Cristo se ha velado. No reconocen, no pueden ver al Señor caminando a su lado. Y nosotros tenemos un tesoro guardado que no lo estamos compartiendo y que se nos dio para que lo compartiéramos. Yo no digo que usted le vaya a cada persona con un versículo bíblico, pero aunque sea con una sonrisa por la alegría de ser hijos de Dios, esté plasmado y un día esas mismas personas van a decir, pero ¿cuál es el motivo de esta persona, de esta mujer, de este hombre que siempre anda contento? ¿Será que no tiene problemas? Sí, tenemos como cualquier otro, pero tenemos una esperanza viva. Jesús está caminando al lado de nosotros. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Y no hasta el fin de 2025, hasta el fin de nuestra vida o hasta que Él venga. Dice la palabra de Dios que ellos se le invitaron a compartir y Él compartió con ellos. Siempre. Dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Usted la conoce. Si alguno abre la puerta, y eso a veces lo decimos para las personas que recién vienen porque abre la puerta, es para todos nosotros y todos los días. Abramos la puerta de nuestro corazón para compartir con el Señor. Y eso hará que ríos de agua de vida corran y otros puedan acercarse a la fuente de agua de vida. No nos olvidemos de compartir, y mucho más cuando nos dan la oportunidad de por qué nuestra vida, amén, es diferente. No es una religión, es Cristo caminando junto a nosotros y nosotros junto a Él. Ese amigo fiel, compartir. Compartir nos hace abrir los ojos. Porque cuando, yo no sé si le ha pasado, pero muy seguido y cada vez más, nos encontramos con personas que empiezan sin que le preguntemos, empiezan a contar las cosas. Y digo, otro más para testificar. ¿Cuál es la forma para este? Porque veo que hay alguno que uno pone la D mayúscula y ya, no, si es Dios no, con religión no me vengas. Entonces, no compartimos una religión, compartimos una vida abundante. Amén. Compartamos ese tesoro. Y cuando comenzamos a hablar con los hermanos, compartamos el tesoro que Dios ha puesto. Unos con más conocimiento, otros con menos. Nos ayudaremos, creceremos y se abrirán nuestros ojos a esa esperanza viva. Crecemos, hermano, entre nosotros, compartiendo lo que tenemos, crecemos. Se abren nuestros ojos. Cuando yo me reconcilié con el Señor, había estado un poco tiempo en el camino del Señor, me había bautizado y todo, pero cuando me reconcilié con el Señor,
Había hermanos que pasaban todo el día hablando de la Biblia, todo el día, todo el tiempo hablando de Dios, así decía yo. Y este hoy todo el tiempo no tiene otra cosa que hablar. Pero sabes, yo crecía y no me daba cuenta. Me alimentaba y no me daba cuenta. Y al rato decía, no tienen otro tema. Y claro, ¿qué otro tema va a haber? Ellos estaban compartiendo un tesoro. Yo me estaba alimentando y ellos se estaban alimentando los unos a los otros. Después lo entendí. No había otra cosa para compartir porque era la alegría de que Cristo estuviera con ellos. Amén. Y estaba conmigo también y yo estaba creciendo. Amén, hermano. No nos olvidemos de compartir lo grande y maravilloso que ha sido hecho en nuestras vidas. Amén. Estábamos muertos, sin esperanza, y ahora estamos vivos y con esperanza, llenos de esperanza. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios que compartieron y le fueron abiertos los ojos cuando bendijo el pan y les dio, y desapareció de su vista. Y ahí comenzaron las interrogantes. Ahí comenzaron a decirse el uno al otro, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no pensamos que nosotros no somos cualquier cosa? No por ego, ¿verdad? Sino que Jesús es nuestro amigo. Jesús estuvo con nosotros caminando y está caminando con nosotros. ¿Cómo pudimos dudar de la realidad de que Cristo resucitó y que la palabra en la que hemos creído es verdad? Se ha cumplido el tiempo. A veces llega el tiempo y nosotros le damos la espalda. A veces llega el tiempo en que se cumpla la promesa de Dios y decimos, no, porque ya pasaron tantos años. Dice la historia de Policarpo que cuando lo trajeron, era un discípulo de Juan. Cuando lo trajeron al emperador, trataron de convencerlo porque les daba lástima que aquel hombre tuviera que pasar por el martirio o fuera castigado. Y cuando se enfrentó incluso fueron al carro en que venía y le decían, pero Policarpo, igual decían que vos no crees, igual decís que Cristo no existe. Decí, total, así te salvás. Y cuando se enfrentó al emperador, como no pudieron convencerlo, incluso hasta lo amenazaron, se enfrentó al emperador y le dijo al emperador, niega a Jesús y vivirás. Y él no se puso a hablarle de los hechos de Jesús ni nada por el estilo. Dijo algo bien sencillo. 86 años le he servido y solo me ha hecho el bien. ¿Cómo podré negar a mi Señor y Salvador? No importa lo que me pase, obviamente que murió en la hoguera. Pero 86 años, dice, le he servido. Eso me alcanza para decir que Él vive y que Él es verdadero. Amén, hermano. Entonces, cuando compartimos con el Señor, cuando nos acercamos a Él, cuando nosotros compartimos con nuestros hermanos, con la gente que nos rodea, nuestros ojos se abren. Comenzamos a descubrir que hay cosas en nosotros, como descubrieron ellos. La palabra de Dios enciende un fuego en nuestro corazón. Aleluya. El Espíritu Santo comienza a hacer cosas. Muchas veces oramos y está bien, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Quizás el camino no sea solamente orar, quizás sea compartir y el Espíritu de Dios comenzará a fluir en nosotros y descubriremos ese fuego que no se apaga. Que quizás estaba apagado por la aflicción, por las necesidades, como hemos visto antes, pero qué bueno que se avive con el soplo de Dios. Cuando comencemos a compartir, entonces comenzaremos a ver que ese fuego no se ha apagado. ¿No ardía nuestro corazón, dice, cuando nos citaba las Escrituras? ¿Cuánto tiempo ha pasado, quizás, que las Escrituras no hacen que el fuego arda en nuestro corazón? Quizás es porque hemos dejado de acercarnos, de meditar, de leer, de practicar. Amén. Y se volvieron.
Dice, mientras Jesús nos citaba las Escrituras, dice, había un fuego que ardía en nuestro corazón. Qué bueno, hermano, que en este 2025 el fuego de Dios arda en nuestras vidas. No solo para que nosotros dejemos de estar tibios o fríos, sino para que estemos calientes. Y para que otros puedan acercarse a la luz admirable de aquel que nos salvó. Amén. Se volvieron, dice. Qué bueno también que podamos volvernos de todas aquellas cosas que nos han detenido en este tiempo, que nos han entristecido y que nos han traído desánimo y todas esas cosas que ya hemos hablado. Y comenzaron a compartir lo que habían recibido. Nosotros estuvimos con el Señor y pensamos que Él ya había sido, que había pasado, pero estuvimos con Él y estamos con Él porque Él está con nosotros. No solo ustedes lo han visto, sino que nosotros también lo vimos. Y Él compartió con nosotros. Testificaron. Testifiquemos no solo con palabras, sino con la luz que Cristo ha puesto en nosotros. Extrañamos los testimonios. Quiero ir cerrando con esto. Número 1, Dios es fiel. No lo olvides, hermano. Camina junto a sus hijos. Conoce tu estado y mi estado, tu condición, tus pensamientos, tu vida, tus preocupaciones. Nos preocupamos, claro, es normal, pero Él es fiel. Hace 21 años y un poco más, eran las 4:46 de la mañana. Yo estaba en la iglesia de San Francisco cuidando porque había amigos que venían, amigos de los genos que venían y hacíamos guardia con otros hermanos, nos quedamos, ahí estaba yo, ahí, y eran las 4:46, lo anoté hace 21 años, fue el 14 de julio del año 2003. Tenía un tema, un problema económico y no podía cumplirlo y había dado mi palabra. Y algo raro, me desperté a esa hora y me entró tal aflicción, hermano, que empecé a transpirar. Era julio y yo transpiraba. Y como no le hallaba la vuelta, dije, voy a orar. No empecé a orar para hallar la vuelta. No, primero traté de hacer la vuelta. No suele suceder a todos. Y comencé a orar y le dije, Señor, lo único que me puede sacar de esta aflicción, sé que es tu palabra. Dame una palabra, Señor, porque yo no puedo seguir así. Y no voy a poder cumplir esto, pero dame, aunque sea, Señor, esa paz que necesito para encarar este problema. Era mucha la aflicción que tenía a tal punto que transpiraba a las 4:46 de la mañana. Y comencé a orar y Dios me dio una palabra. En el Salmo 138, versículos 7 y 8, no lo busqué. Dice allí, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Qué casualidad, ¿no? Sobre la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará el Señor. Señor, no desampares la obra de tus manos. ¿Sabe que por casualidad me dormí? La palabra de Dios trajo paz. Por eso le digo, cada vez que tengamos momentos de tristeza, de dolor, de angustia, de lo que sea, vayamos a la palabra de Dios. Dios es fiel a su palabra. Y ¿sabe? Dios resolvió el tema. No me pregunte cómo. Pude cumplir, no para honrar
mío, sino para gloria de Dios. Él no solo me dio la paz, sino me dio la salida. Y Dios sigue siendo fiel. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Por eso, hermano, cuando venga la aflicción en este año, cuando se encuentre con cosas, vayamos a la palabra. El Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Mire que David tenía situaciones para angustiarse. Y te turbas dentro de mí. ¿Qué dice? Qué difícil es esperar. Tenía yo unos 12 años y un paisano con poca letra y poco estudio, un anciano, como decíamos en el interior, bruto, como bozal de 8 para que lo entiendan, bruto. Me dice: hay 3 cosas que al hombre lo incomodan tanto y te las voy a contar. Yo tendría no sé si llegaba a los 13 años y me quedó vivo eso. Una es querer y que no lo quieran. La otra es esperar y que no vengan. Hoy tenemos los celulares, pero en aquel tiempo usted me puede entender. Decía: esperame que yo voy a ir. Pateaba piedrita. Se escapaba alguna que otra palabra no correcta. ¿Cuánto nos cuesta esperar? Y la otra dice: es querer dormir y no poder. ¿Le ha pasado? Las 3 de la mañana, las 5 de la mañana: Señor, déjame dormir. No reveles más tu palabra, Señor, déjame dormir un poquito. Que tengo que elaborar. Y al otro día estamos, el domingo contaba los otros días el testimonio de cuando se bautizó. Estaba preocupado porque yo me iba a bautizar y iba a andar cansado. Cuando pasó todo ese proceso y trabajó, anduvo como 48 horas despierto, se dio cuenta que había pasado. Qué feo es querer dormir y no poder. Y esperar y que no vengan. Y bueno, lo otro ni hablar. Amén, hermano. Qué bueno que podamos esperar en Dios. Porque no hemos puesto la esperanza en cosas humanas, ¿verdad? O en palabras humanas, o en promesas humanas. Esto es, que le cité una cosa que me pasó a mí, me contó ese hombre, me dijo ese hombre y me quedó. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuánto nos aflige lo que estamos esperando? Un escritor español dijo: si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Porque con preocupaciones, Jesús lo dijo, por más que se aflijan no van a poder añadir un codo a su estatura. Pero nosotros no esperamos en cosas vacías como la de este escritor, sino que esperamos en la promesa de Dios. La promesa de Dios, la palabra de Dios. Termino con esto. ¿Se acuerda cuando estaba Eliseo y el sirviente, y se despertó el sirviente y vio todo aquello que lo estaban rodeando? ¡Ah, Señor mío! Que en este año, cuando te encuentres con situaciones que digas: ¡ah, Señor mío, cómo voy a hacer! Pases a la palabra de Dios y digas: abre mis ojos, Señor, para que vean. Y sin duda vas a descubrir que son más los que están contigo que los que están con el que te aflige. ¿Amén? Amén. No se olviden, en el año 2025 van a venir aflicciones y necesidades y todo lo que usted pueda pensar, pero permítale a Dios que a través de su palabra abra nuestros ojos y pueda amar la grandeza y la fidelidad de nuestro Señor. Dice el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, lo que le decía a los hijos hoy, ¿verdad? Confía en Él. Él va a hacer porque Él fiel de su palabra. Si Él te lo prometió, no habrá situación, circunstancia, gobierno, economía, enfermedad que pueda vencerte. Dios cumplirá su propósito. Amén.
representa la tempestad. Usted conoce la palabra. Y cuando dice no viendo ni sol ni estrellas, que eran las guías para... nadie sabía dónde estaban, ni ellos estaban a la deriva. En tremenda tempestad. Sin posibilidades alguna de salir, excepto una: Dios. Y Pablo, en una situación que hacía días que estaba pasando, se levanta en medio de aquella tempestad, en el mismo barco que estaban los afectados con él, y le dice: esta noche ha estado conmigo, no teman, porque esta noche ha estado conmigo el Dios de quien soy, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho que aquí no va a pasar nada. Yo estoy parafraseando, ¿verdad? Que lo que va a pasar es que se va a romper la barca, pero nadie va a morir. No van a morir. Pero lo más importante de esto no es solo que se le había dicho, sino lo que él dice. Y yo sé, y yo creo, y yo confío que será como se me ha dicho. Mi hermana y mi hermano, cuando la duda venga, anda a la palabra de Dios. Cuando la duda venga, mirá la palabra de Dios, porque ellas van a hablar del obrar de Jesucristo, de quién es el Señor. Y ella vivificará la esperanza. Dios es fiel. Reitero, aunque la tierra, el mar y todo lo que vemos pase, dice, mi palabra no pasará. Amén. Si te pones desafíos, mira bien que sean desafíos conforme a la voluntad de Dios. Porque si decís este 2025 quiero sacar el 5 de oro, no, va a ser para perdición. Amén. Pero si es de parte de Dios, Dios cumplirá su propósito. Él hará. Aceptar su voluntad. Y cuando te cueste confiar para esperar, anda a la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo: la palabra de los profetas, ellas hablan de él. La palabra de Dios es la que vivifica la esperanza. Es ancla firme contra esas corrientes que vienen para llevarnos, tratar de ahogarnos, destruirnos. Esa es la palabra de Dios que permanece para siempre. Le invito a que se ponga de pie.